A continuación, el sistema nervioso recibe y emite informaciones eléctricas. Bajo este funcionamiento, las enfermedades son eléctricas. Desde Ecuador, el doctor Ricardo Bejar. Buenos días. Me van a entender más mi conferencia debido a que los 3 conferencistas anteriores están hablando prácticamente lo que yo hablo. Interesantísimo. Bueno, yo hago terapia neural. Ese soy yo. Mi especialidad, les decía, es terapia neural. Y alguna vez aprendí esto que dice, no existen desconocidos, sino solo amigos con los cuales todavía no se ha tratado. Y cuando ya somos amigos, entonces nos abrazamos y nos conocemos bien. Pero siempre he pensado que los amigos, y ahora me doy cuenta de eso, en estas conferencias que han dictado, de que se debe buscar amigos que tengan la misma sonrisa de uno. Fíjense en esa sonrisa. Que tengan la misma manera de gozar la vida, que se emocionen como uno con las mismas alegrías, pero con el grupo anterior que comparta con nosotros las mismas alteraciones mentales. Bien, entonces, en mi conferencia las palabras claves van a ser la carga eléctrica universal, el sistema nervioso, la carga eléctrica neuronal, la bomba de sodio y de potasio, las alteraciones en la información neuronal y la polarización y despolarización que se efectúan en forma permanente en cada una de las células de nuestro cuerpo. ¿Cuál va a ser el objetivo? Demostrar que las enfermedades son el producto de alteraciones eléctricas en el cuerpo. Pero sobre todo va a ser, les decía, la relación que debe haber entre el médico y el paciente. Si el médico sabe relacionarse bien, ¿qué va a hacer? Va a dar pastillas de amor. Y eso le va a permitir atender mejor y que tenga buenos resultados las curaciones. Les decía, el propósito es demostrar que existe una carga eléctrica. Eso lo sabemos en medicina, en la facultad de medicina nos enseñaron eso. De manera que, sí, la expresión eléctrica en el corazón es este electrocardiograma. Tenemos expresiones eléctricas en el cerebro y las vemos mediante un electroencefalograma, o las expresiones eléctricas que hay en los músculos que los observamos en los electromiogramas. ¿Y esto por qué está dado? Por una bomba de sodio y de potasio que abre o cierra las partículas, las zonas eléctricas, y nos proporcionan una carga eléctrica que va entre 40 a 90 milivoltios. Pero esto es solamente en el cuerpo humano. Hay estudios de los físicos cuánticos que dicen que la primera célula universal que apareció en el Big Bang creó ya todo el universo, y ese universo es eléctrico, ¿no? Y entonces creó al hombre también, y nosotros heredamos toda esta carga eléctrica. Viene a ser esta primera célula, el Big Bang, la célula madre universal. Y por supuesto el planeta Tierra también tiene sus cargas eléctricas positivas y negativas, de manera que si nosotros vivimos o habitamos en este planeta, forzosamente también tenemos las mismas cargas eléctricas. Y para completar un poco más de esto, Christian Birkeland, que es un noruego, estableció que las auroras boreales son corrientes eléctricas entre el Sol y la Tierra. Y otros investigadores, como el premio Nobel Halfen, él dice que el universo es eléctrico. Y posteriormente otro investigador nos dice, Charles Brooks dice,
Vean, miren, la actividad eléctrica en el Sol, en las estrellas y en las galaxias. Con estos antecedentes, veamos cómo salió en el hombre esta carga eléctrica. En la Biblia dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Los chinos llaman a esto el chi. Esta es la energía, la forma en cómo identifican la energía ellos. Y entonces, para yo poder vivir, para poder manifestar mi salud o mis enfermedades, debo tener mi aliento de vida, mi propia energía. Y esto comienza ya en la vida fetal. Y entonces, para dar origen a este ser, debe haber unos antecedentes previos. El primero es, por supuesto, la unión del espermatozoide, el óvulo. Se unen en una célula a la cual posteriormente le llamaremos cigote, y que es de un pequeño tamaño de 3 milímetros y con un peso apenas de 1 gramo. Y siguiendo un poco más en esto, tenemos el cigoto, y en él se ha demostrado que ya existe esta carga eléctrica de menos 40 a menos 90. Esa es la energía eléctrico-magnética vital. Somos una pequeña batería en realidad, y esa batería primero forma la piel y luego forma el sistema nervioso. No hay parte en el cuerpo humano que no esté comunicada con el sistema nervioso. El sistema nervioso es el todo, y cada resto son cada una de las partes. Entonces, fíjense, increíble, ahí está, sin embargo, a pesar del tamaño, está toda la carga eléctrica que proviene de sus antecesores, del universo y de la misma vida. Esa es la célula madre. Hace algún tiempo atrás, uno de los científicos más fabulosos que ha visitado este planeta decía: todo es frecuencias, todo es electricidad. Esto lo dijo Einstein. Y resulta interesante ver que transportando al cuerpo humano, el cuerpo humano es precisamente una serie de complejas cargas eléctricas y frecuencias eléctricas que son capaces de mantener vivos, enfermos o producirnos la muerte. ¿Y todo por qué? Esta es la carga eléctrica. Regresemos un poquito otra vez a esto que ya estábamos viendo. Y entonces resulta que a partir de esa célula madre aparece este bebé. Y este bebé tiene una característica, eso me pareció interesante. Tenemos las mismas ideas con los antecedores conferencistas. Este bebé tiene algo especial, es único. Ni existe, ni ha existido y no va a existir otro igual que él. Entonces comencemos a analizar un poquito más qué sucede en el interior de estas células eléctricas. Bien, cada vez que recibimos un estímulo, no importa el tipo del estímulo, se va a producir en primer lugar una depolarización, ¿ya? Y entonces, ¿qué significa una depolarización? Por segundos se anula la electricidad en determinada parte del cuerpo. Y luego viene casi al segundo una depolarización, y entonces ahora sí se puede producir, una repolarización, y ahora sí se puede producir un intercambio de vida entre esta célula. Solamente en determinados momentos, cuando esta depolarización se fija, es que se ha producido lo que podríamos decir una interrupción eléctrica en el cuerpo. Entonces, si se queda eso en el cuerpo, se produce una enfermedad. Este es dado por la bomba de sodio y de potasio. Cuando nosotros tenemos un estímulo, cuando la bomba de sodio y de potasio está funcionando normalmente, tenemos una salida de potasio, un ingreso de sodio. Está funcionando bien, está
en buen funcionamiento eléctrico. Pero puede suceder algo. Y viene de pronto un estímulo físico, un estímulo emocional, un estímulo espiritual. Y de pronto va a aparecer un proceso enfermante. Dice la fisiología médica de Guyton, dice, la mayor parte de las actividades del sistema nervioso se ponen en marcha cuando una experiencia sensitiva excita los receptores sensitivos, ya sea de carácter visual, auditivo, táctil, y produce una reacción inmediata del encéfalo y se procede a almacenar el recuerdo durante minutos, semanas o años y a determinar reacciones corporales en algún momento del futuro. De manera que esta interrupción eléctrica que se produce en nuestro cuerpo por alguna causa se queda por segundos. El cuerpo sabe, la memoria sabe cuándo elimina y cuándo mantiene. En el recorrido que hemos hecho acá al hotel, a este sitio, van a haber sucedido muchísimas circunstancias que el cerebro dice, a mí no me interesa eso, y lo bota a la basura. Otras van a decir, no, esto me interesa un poco. Pero de pronto lo más interesante es que algunas se quedan guardadas en esa memoria cerebral, en ese baúl de recuerdos, en la corteza cerebral, y se quedan almacenadas ahí y en algún momento producen algún proceso patológico. Y entonces ya habíamos visto absolutamente todo este recorrido, solamente aclarar esto, que este cigoto también en algún momento, y no se sabe médicamente qué momento escoge, de pronto crea la piel. Primero somos piel, ¿no? Es como que estamos organizando el terno con el que vamos a cubrir el cuerpo. Y un poco tiempo después aparece en alguna parte de esta piel el cerebro. Y desde ese momento el cerebro decide, yo comando toda la organización del cuerpo. Yo voy a crear corazón, yo voy a crear hígado, cada momento que me parece bien, en ese momento lo voy a crear. Y entonces, esto resulta que cada ser viviente tiene un corazón único, un hígado único, una vejiga única, es decir, en general, esa persona es única en este planeta. Y entonces cada parte del cuerpo, como les decía, es controlada por el cerebro, por el sistema nervioso y por tanto el organismo nuestro es eléctrico. Y entonces les decía yo, se establece el sistema nervioso, pero se establece de una manera muy especial. Se crean redes de conocimiento. El cerebro es cognoscitivo por excelencia. Debemos tener conocimiento para poder trabajar neuralmente. Y eso se traduce ahora por las redes que salen de cada célula, y entonces, pero no salen en forma lineal. De manera que recibo una información, esta célula que vendría a ser la neurona, esta analiza la recepción de determinada información. Esta información no la manda en forma lineal, la manda en forma totalmente alterna, como que para cada célula determine y diga, a mí me interesa esa información, mientras otra va a decir, yo no la necesito. Y entonces se ha creado en el mundo entero, en base a las redes biológicas, se han creado redes de todo tipo, informativas, químicas, aritméticas. Los mismos señores que están ahora filmando están haciendo redes, nos están mandando por redes la información para que sea transmitida a diferentes partes del mundo. De manera que el arte médico de la terapia neural se basa en que el cuerpo humano funciona de forma eléctrica de manera única en cada persona. Las enfermedades y la salud son solo manifestaciones del equilibrio o desequilibrio de ese proceso eléctrico que se encuentra comandado por el sistema nervioso y el cerebro. Entonces, vuelvo a insistirles, yo soy único. Nadie ha existido como yo antes. Y nadie habrá como yo.
Y entonces, si ya establecemos que hay una carga eléctrica que va entre menos 40 y menos 90, esa es la carga eléctrica, les insisto, la carga eléctrica normal de la neurona. Entonces, este ser viviente, mientras esté dentro de esa carga eléctrica, tendrá un electroencefalograma normal, un electrocardiograma normal. ¿Por qué? Porque sus funciones eléctricas están normales. Pero cuando sucede, como en este caso, en este ejemplo, que se alteró la frecuencia eléctrica del cuerpo, entonces la representación de los órganos ya se encuentra alterada y tenemos un electrocardiograma alterado, un electroencefalograma alterado. Pero fíjense que les decía hace un momento que no solamente el corazón, que no solamente el sistema nervioso, que no solamente los nervios actúan eléctricamente. No sé por qué medicina se quedó con estas tres funciones, con estas formas de visualizar enfermedades, pero de ahí tenemos un útero eléctrico, un estómago eléctrico, un intestino eléctrico, todo es eléctrico en el cuerpo. De manera entonces que tendremos un electrotiroideograma alterado, un electroúterograma alterado, porque estos resultados están alterados en nuestro cuerpo. Y entonces esa alteración va a producir a su vez alteraciones diversas en el cuerpo. Por ejemplo, recepción de informes, estamos alterados. La neurona recibe un informe, la capta, la analiza y no sabe qué hacerse con él, de manera que envía hacia las redes informes totalmente alterados, corruptos. Se van a producir alteraciones electrolíticas, alteraciones de aminoácidos, alteraciones vitamínicas, alteraciones de pH, y entonces, bajo nuestro punto de vista, se ha producido una enfermedad. Y entonces, en cada especialidad va a tratar esta enfermedad de maneras diferentes. Van a dar antibióticos, van a dar corticoides, van a dar cistotáticos, a otros darán agua de manzanilla, habrá medicamentos homeopáticos, tratamientos de acupuntura, terapia neural, extirpaciones, etcétera, etcétera, para esto. Pero este tratamiento es sintomático, con técnicas o medicamentos sin relación con la causa. La terapia neural es efectiva porque actúa sobre la causa misma de la enfermedad y no sobre los síntomas. A mí esto me costó bastante tiempo entenderle. Tuve unos excelentes profesores, algunos de ellos colombianos fabulosamente buenos, Germán Duque, Julio César Payán, pero también tuve profesores alemanes. Y les cuento que me fue difícil entender esto. Nosotros en medicina salimos con una concepción, enfermedades igual a. ¿No? Y entonces nos volvimos sintomáticos de alguna manera y dejamos de atender la propia visión. Estamos viendo la parte, pero no estamos viendo el todo. Estamos viendo el hígado de Ricardo Béjar, pero al total del sistema no lo estamos tomando en cuenta. Y entonces vinieron una serie de comprobaciones acerca de lo que les estoy explicando, dadas por físico-cuánticos, por físico-cuantos biólogos, por médicos, que todos ellos dijeron, miren, si hay comprobaciones de que haya una actividad eléctrica celular. Entonces viene una característica especial aquí. Fíjense en estos seres humanos. Todos son diferentes entre ellos, diferentes razas, diferentes formas anatómicas, en fin, pero tienen una característica especial. Son semejantes entre ellos a pesar de ser diferentes. ¿Ah? Y son únicos, totalmente únicos. A tal somos únicos que fíjense, coincidimos con el doctor que habló hace un momento, la huella digital mía
no existe en ninguna parte del mundo. No existe. Por eso es que a veces no entiendo. Antes entendía, les digo, ahora ya no entiendo. ¿Cómo podemos tratar a la parte? ¿No? En iridología, ¿no? Acercamos los ojos a uno de estos aparatos electrónicos y dicen, este es Ricardo Béjar, y abre una puerta. Pero se acerca a cualquiera de ustedes, no lo va a abrir, porque lo identifica como único. Entonces tengo mi propia manera de caminar, mis propios sueños, mis propias maneras de vivir mi vida. Y aquí hay un científico, un clínico fabuloso que dijo, no hay enfermedades, lo que existen son enfermos. Entonces, yo puse esta alegoría para que ustedes puedan ver cómo yo también le entendí de pronto a las enfermedades. Esta es una aglomeración de formaciones. Y de pronto, bajo la visión médica, en esas aglomeraciones vamos a poner nosotros nombres. Y decimos, este es migraña, este otro gastritis, este otro lumbalgia. Y les decimos, estamos viendo partes, no la totalidad. Fíjense en lo que es la totalidad. Recién estamos viendo al todo y hace un momento veíamos partes nada más. Y entonces, de ahí es que yo digo, oiga, no debe haber protocolos así, debe haber protocolos para enfermos. Para mí, ahí debe crearse un protocolo, porque muy eficaces para atender enfermedades, totalmente innecesarios para atender enfermos. Y el concepto desde hace 130 años de Claude Bernard dice, no hay enfermedades, hay enfermos. No ha sido del todo asimilada por muchos médicos y por esto no lo aplican en el trato diario con el enfermo. Existe una relación estrecha entre lo que una persona siente, quiere o teme y sus estados de salud o enfermedad. En conclusión, el sistema nervioso y el cuerpo en su totalidad funcionan con un sistema eléctrico. Cualquier alteración producirá una enfermedad. Yo ejerzo aproximadamente terapia neural desde hace unos 40 años, con una casuística aproximadamente de unos 15 o 16,000 pacientes. Yo he visto curaciones extraordinarias, que muchas veces yo mismo no las logro entender. Lo que entiendo sí es que si voy a tratar partes, no voy a lograr ninguna curación. Tengo que tratarle al todo en su comportamiento total, físico, químico, emocional. De manera que así es como se hace terapia neural. Si tienen preguntas. Bueno, muchas gracias.